en esta mañana, en la cual pues es una mañana de día domingo. Sabemos que el día domingo pues es el día del Señor, en el cual como nosotros pues fielmente todos sus hijos y sus hijas acudimos al templo a esa adoración que solamente a nuestro Dios le pertenece, haciendo memoria de que un día domingo Cristo resucitó, que Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a todos nuestros enemigos. Y saber de que en esa adoración que le damos pues a nuestro Dios también somos bendecidos, también nuestra alma es llenada de ese gozo maravilloso, de esa presencia de Dios y de esta comunión también entre hermanos. Hoy en día pues estamos cada quien en nuestras casas, pero tampoco pues eso es impedimento para que adoremos a Dios. De manera que le invitamos a que todos juntos, desde ya pues nos unamos a este espacio de enseñanza, nos unamos pues a aprender de Dios a través de su palabra expuesta y que Dios nos ayude pues a todos en esta mañana. Voy a pedirle de que antes que expongamos la palabra de Dios, pues oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, en esta mañana, por tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias, mi buen Jesús, porque siempre estás con nosotros, Señor. Cualquier cosa que pasemos, tú siempre estás con cada uno de tus hijos. Tú siempre estás con tu pueblo, Señor, y sabemos de que vivimos unidos a ti y que tú estás en cada uno de nosotros. Pedimos en esta mañana la iluminación del Espíritu Santo. Pedimos en esta mañana que nos guíes en la verdad divina, que esa verdad resplandezca en los corazones, en las almas, que venga a ser luz para la vida de cada uno de nosotros, que traiga fortaleza, pero que también pues nos confronte, que también nos desafíe, para que todos como iglesia podamos caminar en tu voluntad. Desde ya pues ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarlo a que me acompañen a la lectura bíblica que aparece en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo del 7 al 9. Buscamos, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo del 7 al 9. Ese será nuestro versículo de referencia sobre el cual pues estaremos meditando pues en la palabra de Dios en esta mañana. En 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, él concluye de que del Señor dice, somos. Y en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como también de los que viven. Entonces, repitiendo pues nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema es: Cristo es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte. La palabra consuelo o el consuelo en sí mismo es algo que todos necesitamos, pero es algo que pocos tienen. Muchas personas desean paz y no la tienen. Y así como dijo el Señor en Jeremías 9:23, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quise Jehová. El consuelo para muchos está en lo que ellos poseen, y es ahí pues donde el Señor les dice: no se alabe pues el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni se alabe el rico pues en sus riquezas.
Muchas personas encuentran su consuelo en el conocimiento, pero nos damos cuenta de que como humanos no tenemos un conocimiento perfecto. Nos damos cuenta que en esa humanidad y en esa humanidad caída, incluso el conocimiento pues quedó entenebrecido. Y el hombre no alcanza a conocer muchas cosas. Y aunque conozca algunas cosas, se da cuenta que las situaciones que vive sobrepasan el nivel de conocimiento de que él tenga. Y asimismo también pues nos damos cuenta de que hay personas de que su consuelo está pues en la fuerza que ellos tienen. Pero a medida que el hombre vive nos damos cuenta también que la fuerza del hombre disminuye. Y aquellos valientes que ahora bien vemos el día de mañana, pues vemos cómo la edad, cómo las situaciones de la vida, pues han tenido su efecto sobre ellos. Y también, pues, dice ahí en Jeremías que no se alaben ricos, dice en su riqueza. La riqueza hoy está, mañana no está. Y aún con todo el dinero del mundo, mucha gente desearía comprar la sanidad ante una enfermedad terminal y se dan cuenta de que aunque tengan todo el dinero para pagar el mejor médico del mundo, para comprar la mejor medicina, no existe ni medicina ni existe cura para esa enfermedad. De manera de que frente a todo este dolor y tanta tristeza, ¿verdad? Nos damos cuenta pues de que todo esto en el cual pues el hombre pone su consuelo, nos damos cuenta de que es insuficiente. Nos damos cuenta que con dinero no comparemos ese único consuelo que se halla en Cristo Jesús. Nos damos cuenta que no es en la valentía ni es en el conocimiento, sino de que el verdadero consuelo solamente lo encontramos en Dios, y Dios es, por excelencia, es el que nos consuela. Dios es el que nos trata a nosotros, así como dice el Salmo 23, Él es nuestro buen pastor, Él es el que nos ve como sus ovejas, el que nos cuida, nos protege, pero también en Dios tenemos el amor de un Padre, y ese consuelo de Dios se hace claramente visible a través de que Él mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y es en Cristo en el cual pues estamos unidos y encontramos consuelo, y es en Cristo pues en que también pues nos ha sido dado el Espíritu Santo, el cual pues nos consuela a nosotros como iglesia. Entonces el consuelo divino me proporciona lo siguiente, me proporciona descanso. Descanso cuando sé que puedo encontrar ese consuelo en Dios, en Cristo. De manera que en mis penas, en mis aflicciones, en mis temores, tanto al presente como al futuro, en la fatiga que yo estoy experimentando en este momento, sé que yo puedo llegar a Cristo. Sé que a través de Cristo yo puedo poner todas mis cosas en Él. Y así como dice su palabra, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar en Cristo. Amados hermanos y hermanas, tenemos ese consuelo, en Él podemos encontrar ese descanso que tanto necesita nuestra alma, pero también ese consuelo nos trae gozo. Ese gozo de saber de que habitamos al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, ese gozo de saber de que estamos ahí a la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso, pero también el consuelo de saber de que hemos alcanzado misericordia, de que Dios no me dio lo que merecía. Al contrario, Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida abundante. Merecía a nosotros un castigo eterno, pero en esa misericordia de Dios hay un consuelo grande. Ahora en Cristo tenemos vida, en Cristo tenemos vida abundante, en Cristo nos ha dado el Espíritu Santo, en Cristo tenemos comunión con el Padre, en Cristo tenemos comunión con la palabra, la cual es nuestro consuelo firme y absoluto en todo tiempo. En Cristo tenemos vida eterna, y al final pues tenemos la plenitud de la vida eterna cuando todo esto pase, y sabemos de que el consuelo grande es que viviremos totalmente en comunión con Dios, y ahí pues ya no habrá enfermedad, ya no habrá lágrimas ni pestes, sino que estaremos pues viviendo pues en esa gloria pues eterna. Entonces, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 14:7 y al 9, si
Me acompañan nuevamente a esa lectura bíblica. Dice ahí en el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor dice, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así es, pues, así pues, sea que vivamos o que moramos, dice, del Señor dice, somos. Entonces, el consuelo grande, acá pues podemos dividirlo en dos partes. Ese consuelo y el único consuelo, ¿verdad? Que es Cristo. O sea, cuando dice único está hablando de que no hay otro, no existe otro, no hay ningún sustituto. Cristo es el único consuelo para nuestra vida, ¿verdad? Y es el único consuelo cuando hablamos para nuestra vida en esta vida, y es el único consuelo también pues en la muerte. Entonces dice Pablo pues de que del Señor dice somos, o sea, en otras palabras al Señor le pertenecemos, tanto pues en la vida como en la muerte. Entonces el consuelo viene a mi vida primeramente en saber de que ya no me pertenezco a mí mismo, de manera de que en Cristo ya no vivimos una vida egocéntrica, ya nadie vive para sí, como dice Pablo. Antes las cosas giraban en torno a nosotros. Pero como dice Pablo, el hombre sin Dios está en un estado de miseria, está en una condición de miseria. Y en esa condición de miseria del corazón del hombre únicamente sale miseria. Y en esa miseria ese hombre no puede alcanzar la vida eterna. En esa miseria el hombre no puede pagar la deuda del pecado. Entonces, si mi vida me perteneciera a mí, significa de que no tengo esperanza. Significa de que en mí no está el poder, no está la capacidad para vencer a nuestros enemigos, el mundo de pecado, Satanás y sus huestes celestiales. Significaría que si mi vida estuviera centrada en mí, que si mi vida me pertenece a mí, tampoco podría negarme a mí mismo, no podría llevar la cruz cada día y vivir pues para Dios, porque el saber de que le pertenezco a Cristo es saber de que ahora vivo para Dios, que ahora vivimos para agradarle a Él, y para agradarle a Él pues sabemos que es en la Escritura, la cual pues nos dicta cómo vivir vidas, hermanos, agradables pues a nuestro Dios. Entonces, qué consuelo saber de que ya no me pertenezco a mí mismo. Porque nosotros como humanos, en esa naturaleza caída, lo que hacemos con una mano, lo deshacemos con la otra. Y así como dice la Escritura, pues como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Siempre en la naturaleza humana, como dice el dicho, como dice la frase, siempre le vamos a dar vuelta a la olla de leche, y eso nunca traerá consuelo a nuestra vida. De manera que el consuelo grande pues es saber de que le pertenecemos a Cristo. Tal vez pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿qué significa que le pertenezcamos a Jesús? Pertenecer a Cristo significa de que en esa gracia divina estoy unido inseparablemente a Él. En la gracia que es en Cristo estamos unidos de una manera inseparable, una unión indestructible en esa gracia, porque la unión con Cristo se fundamenta en la gracia de Dios hacia nosotros. Estamos unidos por medio de la fe, en el sentido de creer en Dios y creer en su palabra. Significa que pertenecer a Cristo quiere decir de que soy propiedad de Él, donde quiera que esté un creyente, donde quiera que esté un hijo, una hija de Dios, sabemos de que es propiedad del Señor y Él es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él nos cuida tanto en el cuerpo como en el alma. Cristo nos cuida, hermanos, tanto en la vida como en la muerte, en lo temporal y en lo eterno. Significa de que el Señor pues va a guardarnos todos los días de nuestra vida y al final nos conducirá a la gloria eterna. Entonces ese único consuelo que es en Cristo Jesús viene primeramente en el sentido y en esa convicción de que le pertenecemos a Cristo.
Y para eso yo le pido que nos acompañen a 2 Corintios 5, 17, 18. Busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18. Nuestro único consuelo es estar en Cristo. Y Pablo nuevamente, pues allí en la 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18, va a exponernos esa gran bendición de estar en Cristo y ese consuelo que significa estar en Cristo. Leamos entonces 2 Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno dice está en Cristo, aquí la palabra importante es esa que dice en, ¿verdad? Así pues, como en el inglés hay una palabra que significa in y otra que significa on. In significa adentro. Entonces, la gran bendición, el gran consuelo es que si alguno está en Cristo, ya estamos dentro de Cristo. Entonces, eso nos trae grandes bendiciones a nosotros. Nos trae ese gran consuelo de saber de que ahora somos una nueva criatura. Cuando hablamos de una nueva criatura es saber de que somos nuevos hombres, nuevas mujeres, ha llegado a ser un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo hijo, una nueva hija, un nuevo ciudadano, en el sentido pues de que Dios le ha dado vida, lo sacó de la muerte, lo sacó de la oscuridad, pues y hoy lo tiene en la luz. Entonces este consuelo de estar en Cristo nos da una verdadera identidad, ¿verdad? Antes no teníamos identidad, nosotros pues andábamos, como dice el dicho, andábamos del timbo al tambo, o del tambo al timbo, ¿verdad? Así andábamos nosotros y eso en ningún momento traía consuelo, sino que al contrario, traía mucha desesperanza. Pero ahora usted y yo tenemos una nueva identidad. Esa nueva identidad es que ahora en Cristo somos una nueva criatura, en Cristo hemos llegado a ser hijos de Dios, en Cristo hemos tenido esa reconciliación con el Padre, de manera que ya no somos enemigos, sino que ahora somos amigos, ahora somos hijos, vivimos en una condición de amistad pues con Dios. Eso es un consuelo grande y que solamente pues y únicamente lo tenemos pues en Cristo. Entonces ahí adelantito, atrásito, si usted me acompaña en 2 Corintios 1:3, ahí unos capítulos atrás, en 2 Corintios 1:3, también Pablo nos va a seguir explicando cómo en Cristo tenemos ese único consuelo. Y dice allí en la 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, dice, de toda consolación. Bien interesante o bien admirable cómo Pablo se dirige a Dios con la palabra bendito, ¿verdad? En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, démosle gracias a Dios, alabemos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordias. Está diciendo que démosle gracias, que alabemos su nombre, en el sentido que cuando habla de misericordias, habla de un plural, pero ese plural lo que nos está diciendo es que la misericordia de Dios es todo suficiente, no hay nada en la vida nuestra que la misericordia de Dios no pueda cubrir. Pero al final del versículo 3 dice, y Dios dice de toda consolación, no dice de alguna consolación, sino que dice de toda consolación. Entonces, ¿cuál es nuestro consuelo grande? De que en Cristo tenemos, hermanos, consolación, y Dios de toda consolación, no de alguna, sino que de toda consolación. Y sigue explicando ahí en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela, dice, en todas. Si usted se da cuenta, pues ahí aparece nuevamente la palabra todas, y dice en todas, dice nuestras tribulaciones. Entonces, ¿cuál es el consuelo grande? De que Dios es nuestro consolador y de que en Cristo vamos a ser consolados de todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? Todas.
Entonces, ¿de qué manera viene esa consolación? Primeramente, en que nos da la seguridad de la salvación. En Cristo tenemos la seguridad de la salvación, una seguridad plena. Cristo nos da paz en medio de la tormenta, en medio de las cosas que vivamos en este momento, en medio de toda esta tormenta que se ha venido sobre el mundo, sobre justos e injustos. Tenemos nosotros como creyentes un consuelo firme en que en Cristo tenemos paz en medio de la tormenta. Tenemos el consuelo de que Cristo sana nuestras heridas, esas heridas del alma. Cristo sana los corazones quebrantados, los corazones hechos pedazos. Cristo los sana, pero también Cristo nos da gozo y Cristo nos da esperanza aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Entonces, como Él es mi único consuelo en la vida y en la muerte, yo puedo confiar en Él, de que Él tiene cuidado de mí. Una cosa muy importante, si Él es mi único consuelo, yo puedo confiar en Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en todas las cosas de la vida yo puedo ir a Él y Él va a ayudarme en todas las cosas que yo necesite, tal como bien lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:7. Voy a pedirles que me acompañen a primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Ante las situaciones que estamos viviendo, yo creo de que está produciendo mucha ansiedad en nosotros. Noticias vienen, noticias van, y más cuando vemos que las cosas se ponen más difíciles, pareciera que la ansiedad pues aumenta. Entonces es ahí cuando encontramos un consuelo firme en Cristo. Y Pedro pues lo dice bien. Pedro sabe, vivió perfectamente la ansiedad, ¿verdad? Pero pues hizo muchas cosas, fruto de la ansiedad de su momento, pero también Pedro aprendió a confiar en el Señor en todas las situaciones. Entonces dice ahí en 1 Pedro 5:7, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él. Nuevamente aparece la palabra toda, ¿verdad? De manera que en ese consuelo que yo tengo en Cristo, yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él. Usted puede poner toda su ansiedad sobre Él, y la causa está al final del versículo 7, porque Él dice, tiene cuidado, dice, de vosotros. Ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, pues estamos hablando de ese afán, estamos hablando de esa preocupación, pues dañina, ¿verdad? Entonces, las causas de ansiedad, pues de manera especial hoy, en estos momentos, estamos hablando pues de esta peste, ¿verdad? Que nos ha venido, o sea, estamos hablando de esta virus, pues, que es una causa de enfermedad. Y cuando hablamos de ese virus, pues, no solamente hablamos de enfermedad, sino que lo vemos como un sinónimo de muerte. Estamos viviendo, pues, en una cuarentena que es buena, pero tal vez esté causando ansiedad. Los nervios se están alterando, ¿verdad? Tal vez saber de que queda poco alimento también traerá ansiedad a algunos. Saber de que ya no hay mucho dinero o hay escaso dinero, pues también traerá pues ansiedad pues a otras personas. Y así pues como también lo dijo pues el presidente de El Salvador, que cada vez que él anuncia pues una conferencia, inmediatamente o después de eso los supermercados se llenan de gente, como que la ansiedad pues cae en la vida de las personas. La gente pues quiere llenar su ansiedad yendo a abastecerse de alimentos, y bien da pues un poco de risa, pues como él lo dice, que la gente dice va a comprar poquitas, dice allá al supermercado, y compran, dice, papel higiénico. O sea, ¿de qué nos habla? De una ansiedad, y de una ansiedad pues que causa mucho daño internamente a la vida de las personas. Entonces nosotros tenemos ese consuelo grande. ¿Cuál es el consuelo grande? De que toda mi ansiedad, toda, se dice toda, puedo echarla sobre Él. La palabra echando aquí significa arrojar. Es como cuando usted lleva, como que dijéramos, un bulto sobre su espalda, como que usted lleva pues una carga
pesada sobre su espalda. Entonces usted ya no aguanta con eso, no podemos bajarla suavemente, sino que aventamos aquello. Entonces eso significa la palabra aquí. Echar significa arrojar sobre Cristo, que toda nuestra ansiedad. El Señor es todopoderoso, el Señor pues todo lo puede, y de manera especial pues Él se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, yo sé que como humanos tenemos preocupaciones personales. Usted las tiene y yo las tengo, pero acudamos a ese único consuelo que es en Cristo y echemos todas nuestras preocupaciones personales sobre Él, todas nuestras angustias familiares, echémoslas sobre Cristo. Aquello que en su familia le esté angustiando en esta mañana, arrójelas, póngalas sobre las manos del Salvador. La ansiedad presente y por el futuro. Hay una ansiedad grande en las personas por el futuro, pero sabemos que nuestro futuro como iglesia es glorioso y eso tiene que darle consuelo. Si bien es cierto, pasaremos etapas difíciles, pasaremos tiempos probablemente mucho más difíciles que el que ahora estamos enfrentando, pero al final nos espera un tiempo de gloria. Así es que ponga esa ansiedad pues en Cristo, ¿verdad? Y la ansiedad es dañina en el sentido que tortura el alma, distrae la mente, de modo que no podemos concentrarnos en Cristo cuando estamos ansiosos. Entonces eche esa ansiedad que está causando toda esa distracción de manera de que en medio de todo esto usted se enfoque en Cristo, porque en Él hay remedio para todo esto, de manera de saber de que hay un consuelo grande, de que ponemos las cosas en Él y que se va a hacer la voluntad de Dios para la vida de nosotros. La voluntad de Dios nunca ha sido mala, sino que la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es buena, es perfecta, la voluntad de Dios es santa. Pero también Pablo nos ilustra mucho de lo que es que nuestra vida esté unida en Cristo. Y eso es lo que estamos hablando, de que el consuelo grande es saber de que estamos en esa unión con Cristo. Y para eso quiero también que me acompañe a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Ahí nos vamos a dar cuenta que Cristo es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. A través de esa lectura de Romanos 8:35, Pablo nos expone la palabra de Dios, de que nadie puede quitar a Cristo del creyente, pero tampoco nadie puede quitar al creyente de Cristo. Es una verdad pues suficiente para la vida de nosotros. Yo la repito, nadie puede quitar a Cristo del creyente y nadie puede quitar al creyente de Cristo, y eso lo encontramos ahí en Romanos 8:35. Le pido que me acompañe al libro de Romanos capítulo 8 versículo 35. Dice el apóstol Pablo, o como que dijéramos, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta. Estas se llaman preguntas retóricas, en el sentido que si es una pregunta, pero que en sí lleva en sí lleva la respuesta. Y sale otra pregunta: tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, dice, o peligro, dice, de espada. Entonces lo primero que Pablo está diciendo aquí, pues ¿quién nos separará del amor pues de Cristo Jesús? El amor de Dios para nosotros o hacia nosotros es un amor de que nació en el corazón de Dios. Es un amor incondicional que no depende de lo que usted y yo hayamos hecho, sino de que aquel Dios que allá en la eternidad decidió amar a su pueblo, nos ama, no desde este día, no desde el momento en el cual Él pues aplicó la salvación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, sino que es un amor eterno, nos ama desde la eternidad. Entonces nadie podrá separarnos. O sea, lo que Él está diciendo pues es que si Dios nos amó así, ¿verdad? Nadie podrá separarnos. En otras palabras, pues Pablo está diciendo pues el amor de Cristo
hacia nosotros es superior a todas las cosas de la vida. Por eso hablamos que Él es nuestro único consuelo en esta vida y en nuestro único consuelo también en la muerte, de tal punto pues de que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Será de que en esta tribulación que estamos viviendo y que Dios con un propósito ha permitido, será que podrá separarnos del amor de Cristo? Pero al hablar del amor de Cristo, tal vez no sé cómo lo entendamos, pero cuando hablamos del amor de Cristo estamos hablando de un amor sacrificial, ¿verdad? Que ese amor pues se manifestó, el amor de Dios se manifestó de manera más sublime, mandando a su Hijo a morir en una cruz del Calvario para traernos salvación a cada uno de nosotros, para redimirnos de la condición de pecado, de la condición caída en la cual nos encontrábamos. Entonces de ese amor bota esa gracia, ¿verdad? Esa gracia de Dios que nunca va a apartarse de la vida de nosotros. Las tribulaciones son todas aquellas cosas que nos vienen, todas aquellas cosas que vienen de fuera, y hoy vivimos mucha tribulación. Pero la gracia de Dios sigue siendo abundante y sobreabundante, de manera que esa gracia va a sostenernos, va a mantenernos en pie ante toda esta situación. De modo que usted y yo debemos de tener esa convicción de que tan grande es el amor de Cristo, tan infinita es su gracia, de que nunca dejará de amarnos, pero en esa gracia nos dará todo lo necesario para mantenernos en pie ante estas tribulaciones, ante la angustia que produce el no saber qué hacer, ante la angustia que todo esto está produciendo. Hay una gracia de Dios en nuestros corazones que siempre nos lleva a esa paz, y al final dice o persecución o hambre o desnudez, dice, o peligro o espada. O sea, cualquiera que sean las situaciones de la vida, hermanos, en Cristo tenemos el único consuelo. Y ahí en el versículo 38, en Romanos 8:38, en 3 versículos adelante del que estamos leyendo, en Romanos 8:38, dice Pablo, por lo cual dice, estoy seguro. Usted y yo debemos de estar seguros. El apóstol Pablo estaba seguro. Si vemos la vida de Pablo, estamos viendo la vida de un siervo de Dios, que experimentó muchas situaciones de muerte, que experimentó luchas tremendas, pero en él había una seguridad de que ni la vida, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que Él dice en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús, Señor, dice, nuestro. Entonces tengamos esa seguridad, hermanos, que ni la muerte ni la vida va a poder separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús. Si vivimos en estos días es por Cristo, Él es Señor de nuestra vida. Y si Él es Señor de nuestra vida, vivamos para Él. Pero si en algún momento Dios nos llama a su presencia, sabemos de que ni la muerte puede separarnos del amor de Cristo. No nos iremos para un lugar de tormento, sino que nos iremos para esa plenitud de vida, para esa vida gloriosa de que tanto anhelamos y que llegará pues en el momento en que Dios pues lo estime conveniente, porque es Dios el que pone el inicio y el fin de la vida nuestra. No es el hombre, no es ningún virus, no es ninguna situación, sino de que Dios determinó la cantidad de nuestros días, Dios determinó nuestros años. Entonces, saber de que tenemos ese consuelo en Cristo, el único consuelo tanto en la vida como en la muerte, es descansar en su perfecta voluntad. Para eso quiero que me acompañen a Mateo 10:30, Mateo 10:30. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 30. Quisiera decirles desde aquí que cuando lo encuentren me digan amén, pero es bien difícil. Así es que únicamente doy un espacio suficiente para que usted pueda encontrar los versículos bíblicos, y en este momento estamos buscando Mateo 10:30.
Entonces dice ahí en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos, dice, están, dice, todos contados. En otras palabras, lo que está diciendo pues es que sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer al suelo. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto me lleva a un consuelo grande, que tanto en las cosas grandes, pero como en las cosas pequeñas, Dios se ocupa de nosotros. Si Dios se ocupa de las cosas pequeñas, tan insignificantes tal vez para algunos, como Dios no se va a ocupar de las cosas grandes. Dios sabe con cuántos cabellos amanecí hoy en mi cabeza. Dios sabe cuántos cabellos se me cayeron ayer en la noche y los dejé en la almohada. O si usted se bañó, Dios sabe cuántos cabellos se cayeron de su cabeza, pero se cayeron porque todo ello está en la voluntad perfecta de Dios. Entonces en ese consuelo descanse en la voluntad de Dios. Descansemos en esa voluntad de Dios, nada está fuera de la voluntad de Dios, todo está en la voluntad soberana de Dios. Y cuando digo voluntad soberana, estoy diciendo de que la voluntad de Dios se va a cumplir, tanto en el mundo de pecado, pero también en la iglesia de Jesucristo. La voluntad de Dios va a cumplirse, y aunque a usted le parezca de que no, las cosas no son buenas, saber de que hay una voluntad perfecta para Dios. Y pasado un tiempo, usted va a darle gloria a Dios cuando ve esa voluntad de Dios en su vida y cómo Dios lo sacó pues adelante de todas pues esas situaciones que usted pues vivió. Y por último, acompáñenme a Romanos 8:28. Y Cristo es nuestro consuelo en la vida, nuestro único consuelo en la vida como en la muerte. Debemos de saber de que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Romanos 8:28. Cuando la Escritura dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien, está diciendo que todo lo que a usted y a mí nos acontece, bueno y malo, todo eso Dios lo usa para formar la imagen de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, para formar santidad, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y ahí en Romanos 8:28 dice, y sabemos, otra vez, y sabemos, ¿verdad? Convicción. O sea, no un simple conocimiento, sino que un conocimiento que a través de la obra del Espíritu Santo, que a través del corazón nuevo, a través de la mente renovada, se convierte en una convicción para la vida de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, hay que saberlo, que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos a los cuales Dios los amó primero. Usted y a mí, que por la gracia divina, ahora somos hijos e hijas de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, otra vez la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué dice? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a usted le parezca bueno, lo que a usted no le parezca muy bueno, todas esas cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Saber de que hay un propósito santo en todas las cosas que nos acontecen, y yo puedo descansar, puedo encontrar ese consuelo de que en todo lo que vivamos, Cristo está haciendo que todas esas cosas cooperen para bien de nuestra vida, para formar a Cristo en la vida de nosotros. Y ahí las tribulaciones, si algo forma a Cristo en la vida de nosotros, son las tribulaciones, son las dificultades. Entonces, veamos todas estas cosas que acontecen, veámoslas no solamente en ese primer plano, sino que elevemos nuestra mirada sobre esas cosas y que sepamos de que a través de ellas Dios nos está perfeccionando, que Dios está formando carácter en nosotros, que Dios está formando en nosotros hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de que a través de todo esto vamos a aprender de que Cristo es nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Y como conclusión, vamos a concluir en un versículo
del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 31:8. Le pido que nos acompañe a Deuteronomio capítulo 38, capítulo 31, versículo 8. Allá en unos libros del Pentateuco llamados Deuteronomio 31:8. Busquemos ese versículo. Encontramos Deuteronomio 31:8. Son unas palabras de Moisés a Josué, pero son unas palabras del Espíritu Santo a través de Moisés a la vida de Josué. Pero también son palabras de Dios a nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita. Y él le dice, y Jehová le dice, va delante de ti, ahí en Deuteronomio 31:8, la primera parte. Sería bueno que lo leyeran conmigo, pero así de esa forma pausada, usando comas. Y dice, y Jehová dice, va delante de ti. Lo primero, y Jehová va delante de ti. Lo segundo, y él estará contigo. Lo tercero, no te dejará. Lo cuarto, ni te soltará. Y al final, no temas ni te intimides. Amados hermanos, el Señor va delante de nosotros. ¿Qué significa? Él es nuestro guía, ¿verdad? Él nos va guiando. El que nos tomó nos va a llevar hasta el final. El que comenzó la buena obra va a terminarla. Al final usted y yo vamos a llegar a esa presencia plena de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros. Él estará contigo. Su presencia, ¿verdad? Su presencia en nosotros es el consuelo grande, es lo que nos hace perseverar, es lo que nos hace estar en pie, es lo que nos hace buscarle, es lo que nos hace levantarnos. Y dice, y no te dejará. Dios no va a fallar. Los hombres fallamos, Dios no falla. El Espíritu Santo no va a fallar. El Espíritu Santo va a cumplir aquella palabra que dijo de que entregará a Cristo una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no va a fallar y ese es un consuelo grandísimo. Ni te desamparará. Desamparar significa soltar. Dios nunca va a soltarlo de su mano, siempre va a tenerlo allí en su mano, nunca va a soltarlo de su mano, ni aunque por momentos en nuestras desobediencias pues pareciera que nos salimos de su mano, nadie puede salirse de la mano del Omnipotente. Y al final dice, no temas ni te intimides, no tengamos miedo. Y si hay miedo, echemos fuera el miedo a través de ese consuelo que tenemos en Cristo, único consuelo en la vida y en la muerte. No, que no nos intimide esta situación, sino que al contrario nos haga buscar a Cristo. ¿Y qué tenemos en Cristo? Nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Amén. Así es que ahí desde sus casas yo le pido pues de que nos unamos en oración, ¿verdad? Y que pidamos pues a Dios de que encontremos ese consuelo, ¿verdad? Y que usted y yo pues en estos momentos tengamos esa convicción de saber de que en Cristo tenemos consuelo. Oramos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, Señor, por esa bondad tuya, por esa gracia, por ese amor, Señor, inmerecido. Porque en ti, amado Dios, encontramos ese único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Te damos gracias, porque ahora, Jesús, es en ti en el cual encontramos ese consuelo de saber de que somos una nueva criatura, Jesús. De que en ti, Jesús, al estar unidos en ti, amado Dios, al habernos tomado tú como tus hijos, al habernos sacado de una vida de oscuridad, de una vida de mundo, de una vida egocéntrica, ahora nuestra vida está en ti, ahora somos una nueva criatura, nuevos hombres, nuevas mujeres, ya no andamos, amado Dios, en esa desesperanza, ya no andamos en esa mentira, en esa falsedad del mundo, sino de que ahora vivimos en ti, ahora tenemos tu verdad divina y eso es el mayor consuelo,
pero también en ese consuelo sabemos de que tú nos consuelas de todas nuestras tribulaciones, Jesús. Que no importando la tribulación que sea, tú eres el Padre de misericordia, Señor. Siempre tu misericordia nos cubre, siempre tu misericordia, Señor, nos viste, y tú eres también, Señor, el Dios de toda misericordia, de toda consolación, de manera que en todas nuestras tribulaciones, cualquiera que sean las dificultades, en ti encontramos esa fortaleza, esa gracia que nos mantiene en pie, encontramos ese consejo divino, Señor, que trae luz y esperanza y fortaleza a la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana, pues, como dice Pablo, bendito sea Dios, te damos gracias, te alabamos, amado Jesús, porque tenemos ese consuelo firme en ti, mi buen Dios, saber de que tu voluntad es perfecta para la vida nuestra y que tu voluntad soberana se lleva y se llevará a cabo hasta el final de los tiempos, y que al final a la iglesia le espera un tiempo de gloria, un tiempo de plenitud, en el cual ya no existirá la enfermedad, ya no habrá pecado, ya no habrá lágrimas, sino que viviremos en un gozo y una adoración eterna. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, llénalos de fe, llénalos de confianza, echamos fuera todo temor en base a tu palabra, Jesús, en base a ese consuelo divino, de manera que los corazones y las almas de cada uno de nosotros se vean fortalecidas para gloria tuya. Gracias te damos en esta mañana, y asimismo pues síguenos guardando, Señor, a nuestras familias. Asimismo sigue fortaleciendo la fe y la confianza de tus hijos, y que nadie, Señor, olvide de que tú eres el único consuelo para toda nuestra vida, y cuando ya no estemos aquí, también, Señor, en la muerte, porque sabemos de que vamos hacia tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Para finalizar la trampa.